Imagínate esto, eres una chica normal y corriente, pero tu familia te repudia y te trata horrible, y harta del maltrato solo puedes encontrar consuelo en tu novela favorita. Y cuando te vas a dormir desearías estar en una familia que te quiera de verdad, y una vez que despiertas te das cuenta de que estás dentro de tu novela favorita, aunque para tu sorpresa en vez de ser la protagonista te toca ser un personaje secundario. Así es, hoy vamos a ver la historia de una chica que se transporta a otro mundo como un personaje secundario y termina siendo criada por villanos. Pero antes de empezar recuerda dejar tu me gusta y suscribirte. A los 1000 likes traeré la segunda parte de esta historia. Recuerda que tengo una página de Facebook donde subo resúmenes, un canal de YouTube donde leo manguas y un canal de Twitch donde hago directos, así que si quieres pasar un buen rato, pásate por allá. Ahora sí que sí, empecemos con el resumen. La historia comienza con nuestra protagonista, quien había llegado a su casa después de una larga jornada de trabajo y estaba de visita donde su madre, pero la verdad era que siempre había sido tratada como basura en su familia, así que había tenido que independizarse a temprana edad y teniendo 23 años tenía un trabajo paralelo a los estudios para poder pagar la universidad. Por las noches su único escape era leer la novela Adopción, que se había convertido en su único placer en la vida, ya que los padres y amigos de la heroína la amaban, y a pesar de que esto podía ser normal para muchas personas, para ella era una gran bendición ver la gran situación en la que se encontraba la protagonista de la novela. Entonces se preguntaba constantemente por qué todos la odiaban y comenzó a desear un mundo donde todos pudiesen amarla, pero justo esa noche al quedarse dormida todo cambiaría para siempre. Cuando despertó no sabía lo que había sucedido y estando rodeada por decoraciones y pinturas de dragones por todas partes, supo que se encontraba en la casa de la familia Etham de su novela favorita. Resulta que ahora pertenecía a la familia Dragón, la cual se le había otorgado un poder enorme, pero como efecto secundario, cada vez que se usaba ese gran poder, las personas sufrían de una gran enfermedad llamada explosión. Esto las incitaba a un deseo sangriento, pero la heroína tenía la capacidad de purificar, ya que podía calmar tal locura, y aunque tenía una personalidad como la luz del sol, traería salvación y revuelo a la familia Etham del futuro. Al verse al espejo se dio cuenta de que era una hermosa niña con un cabello de color rosa y supo que había nacido en Eirin Etham, una hija ilegítima que era consentida por su familia, aunque bastante afortunada por su ascendencia, lo que le permitió permanecer en la familia. Pero cuando cumplió 5 años, debido a un accidente en la fiesta de Año Nuevo, su linaje fue cuestionado y finalmente fue expulsada de la familia, por lo que solo era un personaje secundario en su novela favorita. Mientras estaba sentada en una fuente se encontró con Mayra, una Bedel que siempre había estado agradecida por poder cuidar a la pequeña Eirin, en donde le enseñaba un montón de cosas y la cuidaba como si fuera su propia hermana. Resulta que al día siguiente era el festival de Año Nuevo y la pequeña Eirin supo que ese mismo día le echarían de la mansión, así que no tenía mucho tiempo para seguir charlando y decidió buscar en la biblioteca donde podía encontrar un nuevo hogar. Al entrar en la biblioteca se encontró un chico de cabello negro y ojos dorados, por lo que rápidamente recordó que era Erno Etham, el candidato a sucesor de Etham, un chico bastante culto y muy guapo. Cuando la pequeña comenzó a buscar en la estantería, pudo encontrar el libro que buscaba, y cuando el chico le preguntó qué estaba leyendo, ella le aclaró que trataba de mejorar su ortografía, aunque de pronto su aspecto cambió al de un pequeño lagarto debido a que era incapaz de controlar su transformación, y fue justamente lo que hizo que en el festival de Año Nuevo la familia le echara de la casa al darse cuenta que se había convertido en una criatura. Así que rápidamente trató de recoger su ropa y al ver un anillo en el suelo bastante brillante decidió quedárselo, pero justo en el momento Erno se percató de que se le había perdido el anillo y decidió revisar a la niña. Allí se encontró con la pequeña Eirin, que ya había vuelto a su forma natural, por lo que al ver que tenía su anillo le dijo que había hecho un gran trabajo en encontrarlo, ya que él lo había buscado desesperadamente. Al día siguiente en la mansión Etham todo era brillante, y al ver la cantidad de personas, Eirin se dio cuenta que debió haber sido muy aterrador cuando la niña se convirtió en lagartija frente a todas las personas, así que decidió memorizar la ubicación de la guardería y recoger algunas provisiones para evitar la situación incómoda. Cuando llegaron todos los miembros de la familia Etham, Eirin estaba realmente impresionada por el protocolo, y después de esto todos los nobles se reunieron para dar a conocer sus planes anuales, por lo que uno a uno fue despreciado por Myrel Etham, el 12º señor de la familia Etham, y al ver esto Eirin sabía que pronto llegaría su turno, así que cuando la llamaron dio un paso al frente, y cuando le preguntaron sobre sus planes de año nuevo, ella les aclaró que le gustaría irse de casa porque había olvidado su secreto de nacimiento. Sin embargo, después de esto no sabía qué más decir. De pronto uno de los trabajadores llegó para avisar que la mina de piedra flotante acababa de colapsar y los trabajadores habían quedado atrapados, por lo que muchas personas habían resultado heridas. Al escuchar esto, Myrel pospuso la reunión de año nuevo para los próximos días y le dijo a Eirin que la próxima reunión comenzaría con ella, así que debía cuidar muy bien lo que iba a decir, y ella lo llamó abuelo preguntándole a dónde irían ahora, y el hombre, a pesar de que se sintió confundido, decidió irse. En realidad, Eirin no sabía si la había embarrado y pensó que tal vez la mataría luego, por lo que la reunión había terminado en un ambiente caótico, y al día siguiente no podía dejar de pensar en lo que había ocurrido. Mientras estaba sentada en un banco del parque,
parque, unos chicos le lanzaron una bola de papel burlándose de ella porque no había recibido una educación formal, ya que no tenía padres ni tampoco amigos, por lo que Eirin decidió desquitarse y les lanzó una gran roca, por lo que el chico se asustó mucho y salió corriendo. Después de esto, nuestra protagonista sentía lástima por sí misma mientras recordaba las palabras de sus hermanos, quienes sentían mucha pena por ella y les gustaba estar lo más alejados de ella posible. Esto le llevó a sentirse el patito feo de la familia, ya que había crecido siendo ignorada y siempre recibía la culpa de todo lo malo que sucedía en su casa, por lo que no le quedó de otra opción que resignarse. Luego, de camino a casa, se encontró con unos gatitos que le parecieron bastante tiernos y después de acariciarlos continuó su camino a la mansión mientras era visitada por Erno, que le parecía una niña muy divertida y de hecho la había estado observando cuando se enfrentó a los niños y supo que era bastante valiente, por lo que había sentido mucha curiosidad por ella. Así que Erno, al recordar la energía que había sentido cuando la niña le había devuelto el anillo, era bastante clara y se preguntó si debía darle un premio. Una semana después le dieron continuación a la reunión de Año Nuevo, en donde nuevamente Eirin tuvo que presentarse y Mireille le dijo que ya sabía la razón por la cual quería irse de la mansión y esta le aclaró que era un secreto de nacimiento, pero de pronto Erno se ofreció a adoptarla. Allí nuestra protagonista recordó que en la historia original Erno era un hedonista terrible, muy egoísta, al cual era mejor evitar, pero dadas las circunstancias supo que no podía negarse. Y a pesar de que su padre se oponía, el chico lo tomaba con calma y aclaraba que realmente era su hija, así que le dijo a Eirin que le dijera la verdad a su abuelo y ella le aclaró a Mireille que realmente era la hija de Erno. El padre del chico le dijo que no podía jugar con ese tipo de temas, mientras Eirin recordaba que en la historia original Erno utilizaba a las personas como piezas de ajedrez y después las dejaba ir, por lo que fue así cuando se convirtió en el padre adoptivo de la protagonista femenina. Pero la otra parte era que luego de un tiempo, cuando se aburría de sus compañeros de juego, les daba dinero suficiente como para comprar una pequeña isla y entonces Eirin se imaginó viviendo en su propia isla y se preguntó si realmente todo era tan fácil como pensaba. Después de esto, Erno le aclaró a su padre que sus planes para ese año eran ser un buen padre para su hija, que a pesar de que se habían encontrado de forma tardía, aún tenían un gran trabajo que hacer. Así que Eirin trató de ser amable y seguir la corriente y le dijo a su abuelo que no se enojara, pero Mireille no pudo soportar más esta situación y se fue a su cuarto. Después de esto, finalmente Eirin se había convertido en la hija falsa de Erno, mientras se preguntaba hasta dónde podía llegar y supo que debía tener cuidado con cada paso que diera, ya que al servir para un objetivo en concreto no podía esperar nada para no salir herida. Y con esto en mente, Eirin podía enfrentar el futuro incierto que le esperaba. Una semana después, Erno se había vuelto el padre más amoroso del mundo, a tal punto de que él mismo le preparaba un rico desayuno todas las mañanas a Eirin, mientras el alma de nuestra prota de 23 años estaba llorando de felicidad. De hecho, siempre le preguntaba a Eirin si necesitaba algo, así que ella un día decidió pedirle una cuenta bancaria, a pesar de que en ese mundo la parte financiera era bastante diferente a como lo conocemos. Y esto es así, ya que la torre mágica maneja el banco y cada cuenta está protegida con triple magia y barreras en donde solo el propietario puede acceder a ellas, siendo así la caja fuerte más segura del mundo. Y a pesar de que Erno se había comportado realmente bien, nuestra prota comenzó a pensar que ya había tenido suficiente de ese afecto falso, por lo que se dio cuenta que a pesar de que fingía que se ocupaba de ella, en realidad no la había registrado aún en su familia, y Eirin supo que solo era una pieza más en una obra de teatro, hasta esperar el día en donde fuese expulsada de la casa. Sin embargo, Erno se dio cuenta que quizá la niña estaba buscando reunir dinero para huir, y después de esto decidió llevarla a la ciudad para que se olvidara lo de la cuenta bancaria. Después de unas horas la llevó de inmediato a una juguetería y al llegar le dio 50 monedas de oro al dueño para que su hija pudiese llevarse todos los juguetes, mientras Eirin pensaba que hubiese preferido el dinero a los juguetes. Pero a nuestra prota no le quedó otra opción que elegir un pequeño peluche, aclarándole a Erno que era el que más le gustaba, a pesar de que el chico era tan codicioso que luego de comprar el peluche mandó a quemar todos los demás y le lanzó una bolsa de oro al tipo para que dejara de llorar, y les advirtió que no podrían vender el peluche nunca más, ya que solo su hija podría tener uno, y estos le agradecieron la amabilidad por la bolsa de oro. Luego Eirin debía estar presente en todas las reuniones familiares que se realizaban 2 veces por semana. De hecho, la familia Etam lideraba el mayor negocio de municiones y a menudo se discutía sobre muchas propuestas de negocios en esas reuniones, por lo que Eirin trataba de mantener la compostura comportándose como una niña buena. Justo en ese momento comenzaron a discutir acerca de las rocas flotantes que habían extraído de la mina, y Eirin recordó que esas piedras flotantes eran uno de los elementos más importantes de la novela, ya que literalmente estaban flotando en el cielo. Pero un día hubo un acontecimiento decisivo cuando la heroína logró encontrar la mina, que estaba en la montaña detrás del ducado, y en realidad fue por pura suerte, por lo que ahora Eirin se puso la tarea de complacer sus propios caprichos. Y a pesar de que Erno le aclaraba que eran piedras inútiles que solo podían aliviar el peso de cualquier arma, Eirin sabía que este mineral cambiaría el panorama de la guerra e impulsaría una revolución. En ese momento, Eirin les dijo que había visto una roca en el cielo, y Mireille partió la mesa a la mitad sin entender
entender lo que está pasando, así que rápidamente Aeryn les aclaró que había visto la roca en la montaña de atrás y al escuchar esto, Mireille mandó a investigar la montaña mientras todos estaban impresionados de que la niña era muy inteligente. En eso, Aeryn pensaba que debían darse prisa y encontrar la piedra rápido ya que la heroína estaba por descubrirla y supo que debía adelantarse ya que si la heroína llegaba según lo programado, ella volvería a ser un simple extra. Esa misma noche, Aeryn soñó que su padre le había comprado una gran mansión con muchos sirvientes a su cargo y le había dado una gran cantidad de dinero, pero justo al descubrir que era un reptil, abandonó a su suerte y de pronto Aeryn se despertó conmocionada. Ahora después, cuando la pequeña niña fue vestida por Mayla, llegaron dos chicos a la puerta quienes eran los hijos de Erno, Callan Netham, quien era un niño de carácter bastante militante con un temperamento muy retorcido, y el otro era Cilia Netham, quien tenía una personalidad tranquila y mostraba un alto talento en el esgrima. Así que cuando acompañaban a la pequeña Aeryn con su padre, ella comenzó a recordar que en la obra original Erno odiaba a los reptiles, por lo que el día que llegara a descubrir que era un lagarto seguramente la echarían de la mansión. Sin embargo, ya que los chicos iban demasiado rápido, la llevaron a su espalda ya que la niña era bastante lenta y Callan le aconsejó que no podía ser demasiado seria con su padre, por lo que se dio cuenta que el chico estaba siendo extremadamente amable. Luego Aeryn llegó con Erno y le dio un gran abrazo. Sin embargo, todo cambiaría cuando, después de comer un rico desayuno, Erno comenzó a sentir un deseo intenso de matar debido al secreto de la familia Etham, que sufrían del impulso de matar que la gente llamaba explosión de locura, y Erno le dijo a los chicos que se llevaran a Aeryn rápidamente. Esto era algo que Aeryn había olvidado completamente y comenzó a recordar que en la historia original un día Erno estaba comiendo con su familia en el invernadero y de repente sintió un ataque de locura y mató a decenas de sirvientes, algo que después fue condenado por el duque Myriel. De hecho, desde ese día se estableció como el verdadero monstruo de Etham, y Aeryn recordó que todo esto sucedía en el mismo día, por lo que mientras los chicos trataban de evacuar a todas las personas de la mansión, Aeryn pensó que quizás podría ser de ayuda. Entonces comenzó a recordar que en la novela original Cillian había encontrado una medicina que podía calmar la locura, por lo que decidió ir rápidamente al invernadero a buscar una planta que crecía con un manto frondoso. Aeryn corrió a toda la velocidad sabiendo que si su padre terminaba en libertad condicional, su dinero, su propia isla y la mansión desaparecerían, creando así un amargo final que como un sueño terminaría demasiado pronto. Cuando se adentró en el parque de la mansión, pudo identificar rápidamente a la planta mientras recordaba que en la novela los chicos la habían conseguido en el invernadero, la cual era una planta que daba frutos rojos y ayudaba a calmar la locura. Al llegar, Aeryn vació su bolsa de oro y la llenó de bayas rojas, pero justo en ese momento escuchó un ruido aterrador que venía del comedor y supo que su padre ya estaba por asesinar a una gran cantidad de personas, y Aeryn supo que tenía que salvar a Erno a como diera lugar. Sin embargo, cuando la niña entró a la casa, Erno al verla rápidamente la tomó por el cuello y la levantó al aire para matarla, pero esta pudo responder con un mordisco en la mano y le metió una gran cantidad de bayas rojas en la boca mientras sentía un profundo miedo recorriendo su ser. Después de tragarlas y después de un momento, su padre volvió en sí y la abrazó mientras sus ojos se cerraban y se le salían lágrimas a Aeryn, quien realmente lo había logrado. Ahí vemos que la esposa de Erno, llamada Dahlia, le aclaraba que sin importar cuántas cosas malas hubiese hecho, sus hijos lo harían cambiar de punto de vista, y ambos deseaban tener una bonita hija ya que su esposa estaba embarazada, y a pesar de que ella le decía que esa niña podría cambiar su mundo, en realidad nunca nació ya que después de esa charla Dahlia murió. Por otro lado, Aeryn estaba dormida mientras la Vedel entró al salón y sintió pánico al ver todo el alboroto que había ocurrido. En eso vemos que la tragedia pudo haber sido mucho mayor, ya que las únicas personas con la capacidad de detener a Erno en ese estado eran Mireille o el hijo mayor de la familia, pero al estar fuera de la ciudad nadie hubiese podido detenerlo, y fue un verdadero milagro que Aeryn había salvado a gran cantidad de personas, incluyendo el futuro de Erno. Después de esto, los chicos decidieron investigar un poco más sobre las bayas rojas, y a pesar de que Erno había buscado incansablemente toda su vida la cura para la locura, resulta que Aeryn, siendo solo una niña, había descubierto este gran secreto, y el tipo supo que algo de ella era más especial de lo habitual. Después de un largo sueño de una semana, finalmente Aeryn despertó, y al escuchar que había estado inconsciente durante tanto tiempo, supo que quizás la heroína de la novela ya debió de haber llegado. En eso vemos a la heroína de la novela, una amable niña llamada Charnae Etham, quien poseía la capacidad de calmar la locura con una personalidad como la luz del sol, y era amada por muchos personajes de la novela. De hecho, esta niña derritió gradualmente el corazón cruel y frío de Erno, ya que en un principio solo la usaba de vez en cuando, pero a medida que se fue desarrollando la novela, comenzó a tener más confianza en ella, a tal punto de llevarle regalos. Nuestra protagonista recuerda que esta era una de las partes más emocionantes de la novela, ya que ella también quería ser como la heroína para que su familia la amara, aunque se dio cuenta que todo lo que había soñado solo era una ilusión y que no era una protagonista verdadera. En eso, Mayla le dio la comida a la pequeña Aeryn y le aclaró que estaba muy agradecida de poder cuidarla, ya que gracias a ella había podido disfrutar de todos los lujos de la mansión, y Aeryn sabía que esta relación le favorecía mucho. Luego de comer, Mayla visitó a
Eirin y le aclaró que ahora debían ir a ver al duque para recibir formalmente a la pequeña Cherna. Al llegar con el duque, este le agradeció ya que había podido conseguir una piedra flotante en el lugar en donde ella le había dicho y le dijo que estaba muy orgulloso ya que se había enterado de que había sido de mucha ayuda mientras él estaba afuera. Con esto en mente decidió darle una compensación y le dijo que podía concederle un deseo, ya fuese un derecho comercial o un apellido de un ascendiente directo. Y esto era algo que estaba muy claro para la pequeña Eirin, ya que no necesitaba licencias comerciales ni apellidos directos porque lo único que quería era dinero, así que sin pensarlo dos veces le pidió que depositara 1 millón en su cuenta bancaria. Sin embargo, el duque pensó que era muy poco dinero y le depositó 100 millones a su cuenta, ya que la información que le había dado valía más de lo que estaba pidiendo. En ese momento el alma de nuestra protagonista se llenó de júbilo, ya que nunca en su vida había podido recibir tal cantidad de dinero. Pero su padre quiso parecer más cool y le depositó de inmediato 1.000 millones a su cuenta, mientras la pequeña Eirin no podía creer lo que estaba sucediendo. De vuelta a su habitación, Eirin estaba bastante orgullosa de lo que había conseguido, ya que había ganado dinero y había conocido a todas las guarderías a los que podía ir en caso de que la expulsaran de su casa. Así que supo que todo estaría bien a pesar de que estaba un poco triste y le dijo a todos que tomaría una siesta, por lo que rápidamente se despidió de Mayla. Pero Eirin tenía claro que esa misma noche debía huir, ya que la protagonista estaba allí y mientras la historia progresara como de costumbre no había espacio para que ella pudiera intervenir, ya que pronto Sharnae tomaría su lugar. Y esto era así ya que era una chica que proyectaba una luz tan fuerte que jamás podría compararse con ella. Esa misma tarde, cuando estaban en el comedor, Sharna se ofreció darle la comida en la boca a Eirin y quedó maravillada de lo encantadora que era la pequeña niña, por lo que le confesó que estaba realmente agradecida de estar con todos ellos. Aunque en un principio estaba preocupada y le dijo que en realidad no quería ser hija de Erno, pero ya que le dijeron que necesitaba un guardián, por eso había llegado a la mansión, es decir, prácticamente obligada. Al escuchar esto, Eirin estaba un poco confundida ya que no sabía que Sharnae tenía esa personalidad y comenzó a recordar todos los eventos que hicieron que Erno y Sharnae se acercaran en la novela original. Lo primero que ocurrió fue el robo de una reliquia de dragón justo después de que Sharnae llega a la mansión, por lo que ese evento llegaría pronto y alguien robaría la reliquia del dragón que le pertenecía a la familia Etam. De hecho, se dice que cada reliquia en Etam elige a su propio dueño y hay 3 reliquias del dragón. La primera es la llama de fuego, que es propiedad de Mirel, la segunda es un fragmento de equilibrio, propiedad de Erno, y la tercera es el orbe de dragón. Pero la reliquia que será robada en ese momento era el fragmento del equilibrio, que era un objeto que podía poner de manifiesto el equilibrio entre el bien y el mal, y era la principal razón por la cual Mirel no había podido expulsar a Erno de Etam. Pero luego, cuando la protagonista de la novela logra resolver el caso del robo, la relación entre Erno y Sharnae se hace más fuerte, aunque lo único malo era que en ese momento Eirin no podía recordar a la persona culpable que había robado la reliquia. Pero en ese momento Cherna sentía cierto acercamiento hacia Eirin, ya que la sentía como su verdadera hermana y le prometió que la cuidaría mientras pudiese, esperando que siempre fuese feliz. Esto hace recordar a Eirin que siempre había querido ser como la protagonista, ya que era amada por todos y era muy linda y amable, así que Eirin de igual forma le aclaró que la haría muy feliz y se dispuso a hacer que fuese más feliz que en la novela original al fortalecer su vínculo con Erno. Esto hizo retroceder a Eirin de escaparse y todas las cosas que había empacado las puso de nuevo en el armario. Al día siguiente, Mayla le aclaró a Eirin que Erno estaba de cumpleaños, por lo que al ser hija única debía darle un regalo, pero luego la mandó a robarle los aretes a su padre, que eran la reliquia, y Eirin se dio cuenta que Mayla era la culpable de robar la reliquia. Así que Eirin le dijo que jamás sería capaz de hacer eso, ya que robar era malo, y fingiría que no había escuchado nada de lo que había dicho, pero entonces Mayla pensó que se arrepentiría de actuar así. Sin embargo, Eirin estaba tranquila, ya que todo se desarrollaría como la novela original, y cuando finalmente Sharna descubriera a Mayla, se ganaría la admiración de Erno. En eso, Eirin reflexionaba sobre su triste vida y se preguntó si siempre sería de la misma forma. Esa noche, cuando llegara la luna llena, la sangre y la locura de las personas de Etam caerían en un sueño profundo, en donde independientemente que la persona sea de la familia directa o colateral, el poder de la sangre de Etam sería debilitado. Al día siguiente, mientras Eirin se encontraba paseando por los alrededores de la mansión, se encontró con el mayordomo de Etam, el señor Kailos, que el tipo le indicó a la pequeña que debía dirigirse a donde estaba el duque, y Eirin se dio cuenta que ya había sucedido lo que esperaba. En ese momento, sin titubear, el duque le preguntó a la pequeña si había robado los aretes, pero al estar bajo tanta presión en ese momento, Eirin se sintió un poco mareada y después de unos segundos cayó al suelo, convirtiéndose en un lagarto que espantó a todos los presentes. Luego de esto no le quedó otra opción más que huir, y al verse acorralada se subió por una columna mientras se preguntaba por qué tenía que sufrir de ese modo, y solo pensaba que Erno seguro se había decepcionado mucho, ya que era el tipo de persona que odiaba a los reptiles. Allí supo que todo había terminado, así que luego de caer de la columna pensó que moriría, ya que una caída desde esa altura le dejaría al menos una conmoción cerebral, y mientras iba cayendo solo pensaba en que no quería morir, y cuando una luz apareció cayó en un trance que la llevó a otro lugar. Al despertar se encontró con el chico que le aclaraba que estaba en una situación similar, ya que había perdido a sus
padres y este chico decidió salvar al pequeño reptil. Sin embargo, en la mansión, Erno estaba lleno de furia y con un solo movimiento de su espada acabó con Mayla, a la cual no tuvo que pedirle explicaciones. En eso llegó Mirel mientras Erno limpiaba su espada y se creó una confrontación entre el chico y su padre, en donde luego Erno le aclaró que se iría de la casa y su padre se molestó ya que se podría volver loco en el camino y le traería muchos problemas a la familia, pero después de esto Kylo le dijo al duque que se encargaría de buscar a la señorita Erin. Por otro lado, Erin ya tenía un nuevo nombre y era Bam Bam, pero nuestra protagonista solo se preguntaba cómo había llegado allí, ya que cuando abrió sus ojos estaba en ese lugar a pesar de no tener la intención de escapar de su hogar, por lo que después de una larga pesadilla perdió la conciencia y finalmente regresó a sus sentidos. En eso, inesperadamente llegó al lugar que había estado buscando desde el principio, la guardería para los Swain, y ante ella se encontraba un apuesto chico que sería el futuro dueño de la torre mágica llamado Ricardo Collin, que era bastante peculiar y le decían el loco. Este le aclaró al pequeño lagarto que ahora le pertenecía porque lo había salvado, y a pesar de que nuestra protagonista había querido volver a humanizarse de nuevo, no tenía señales de que realmente iba a suceder, pero Ricardo mostró cierta empatía y Eren recordó que este personaje era un niño pobre que vivió bajo muchos prejuicios de la gente, y aunque no tenía padres, era más inteligente que los demás y tenía extraordinarios talentos mágicos. En eso, Ricardo le aclaró al pequeño lagarto que lo haría más fuerte y sin importar que no tuviese cola, se vengaría de todos los que le habían querido hacer daño, aunque justo detrás de él apareció el director de la escuela, quien le pidió explicaciones de por qué había faltado al entrenamiento de ese día. Luego, al ver su mascota, le aclaró que estaban prohibidas y a pesar de que este negaba la existencia de una mascota, el director quería corroborar, pero Ricardo no lo permitiría. Aunque el director le aclaró que solo quería llevarlo a un mejor lugar y Ricardo no estuvo de acuerdo ya que podría cuidarlo mejor y no dejaría que los demás chicos se dieran cuenta, pero al escuchar esto, nuestra protagonista se le paró enfrente mientras le brillaban los ojos. En eso, ambos se dieron cuenta de que el lagarto era bastante inteligente ya que aparentemente podía entender de lo que estaban hablando, por lo que el director dejó que se lo quedara y le dijo que debía prestarle atención a su educación por encima de todo. Cuando el tipo se fue, Ricardo estaba emocionado ya que estaba casi seguro de que el lagarto podía entender su idioma y supo que era el lagarto más especial del mundo, por lo que ahora estaría con él para siempre, y le daba tanto amor que le juró que si se escapaba lo perseguiría hasta el final del infierno y lo encerraría. Mientras tanto, cuando Ricardo se encontraba en la hora del almuerzo, escuchó los rumores de los chicos que lo veían como un esclavo y un lamebotas del director por tener su propia habitación. Así que luego de que Ricardo sirviera la comida, se le estrelló al chico en la cabeza y justo cuando iba a utilizar su magia, fue detenido por el director, quien le dijo que hacer eso era muy peligroso ya que el otro chico podía morir. En casa, nuestra protagonista aparentemente estaba aburrida y al menos esperaba un poco de fruta para comer, pero Ricardo no aparecía y se preguntó si le había sucedido algo, pero después de unas horas el director decidió buscar ayuda en el lagarto para encontrar a Ricardo, que estaba desaparecido ya que entendía que el reptil podía entender su idioma. Después de esto, el director partió a toda velocidad a buscar a Ricardo mientras nuestra protagonista iba en su hombro, pero luego de llegar al límite del bosque, el director le dijo a la pequeña lagartija que debían separarse ya que ir al pueblo sería más peligroso para ella. Cuando nuestra protagonista quedó sola, se dio cuenta de que tenía un gran sentido del olfato y después de unos minutos pudo encontrar a Ricardo, quien estaba frustrado de la pelea que había tenido con los chicos que se habían burlado de él. Entonces comenzó a reflexionar que en un momento sus padres lo abandonaron y se preguntó por qué lo odiaban tanto, pero luego de pensarlo bien, supo que la gente normal era reacia a los magos, por lo que preferían matarlos cuando eran bebés y deseó al menos haber desaparecido tiempo atrás. Luego nuestra protagonista recordó que en la historia original Ricardo había conocido a Charnay y después de un tiempo se pudo conocer que era el hijo menor de la desaparecida familia Collin, por lo que si eso llegara a suceder, Ricardo estaría en un mejor lugar y se podría volver más dócil, por lo que sería un final feliz para Charnay y Ricardo. Así que nuestra protagonista, a pesar de que él no podía entenderla, le aclaró que encontraría a su familia, ya que ellos lo habían abandonado por una razón, y le señaló que debía regresar ya que lo estaban buscando. Aunque Ricardo no entendía nada y solo regresó con el director, mientras Erin pensaba que siempre había sentido lo mismo y que quizás haber desaparecido tiempo atrás lo hubiese hecho más feliz de lo que es ahora, por lo que compartían esto en común. Esa misma noche el director le agradeció a la lagartija por haberlo ayudado a encontrar a Ricardo, y ella pensó que Ricardo, a pesar de parecer muy fuerte, en realidad era un chico que sufría mucho en soledad, y todo por ser hijo de un mago que después de aguantar muchas adversidades cerró su corazón. De hecho, a pesar de que el director estuvo tratando de encontrar a los padres de Ricardo, no había podido hacerlo y le dijo a la lagartija que cuidara muy bien a Ricardo porque quizás ella podía llenar algún vacío en su corazón. Así que ella decidió acostarse a su lado viendo que su rostro sonriente era como el de un ángel, y antes de dormir solo pensaba en regresar a su forma humana. Esa noche fue como cualquier otra, excepto por el hecho de que la luna estaba excepcionalmente grande y brillante. Al día siguiente Ricardo estaba molesto ya que tendría que recuperar las horas que había perdido del entrenamiento, y cuando abrió la puerta de su habitación se encontró con Erin sorpresivamente. Ella, con la piel de lagarto en la mano, le aclaraba que era Bam Bam, y de pronto Ricardo quiso
quiso utilizar su magia, pero en ese momento llegó el director para aclarar las cosas, y después de que la niña habló se dieron cuenta de que era Suin, es decir, una persona que podía convertirse en animal, y Ricardo estaba un poco decepcionado. Sin embargo, el director no podía comprender muchas cosas, ya que de por sí los Suin crecían en climas cálidos y tenían padres que los criaban, pero al ver que Eirin no recordaba nada ni les daba información sobre sus padres, el director decidió ir a la capital a buscar un poco más de información acerca de los Suin, y Eirin al escuchar esto le brillaron los ojos, ya que en la capital estaban los padres de Ricardo y ella sabía que podía encontrarlos. Luego esa misma tarde, Ricardo le comenzó a mostrar a Eirin todas las cosas que coleccionaba en el parque de la guardería, y después de 3 días Ricardo le dijo que tenía su propio secreto en el bosque. Entonces le mostró unos pendientes iguales a los de Erno, por lo que él estuvo dispuesto a entregarlos a Eirin a cambio de algo, y después de pensarlo, Eirin se dio cuenta de que el mejor regalo para él sería llevarlo a la capital con sus padres. Aunque después de ofrecerle llevarlo a la capital, este respondió decididamente que no quería hacerlo, ya que la capital apestaba y era muy agitada, pero Eirin le aclaró que habían deliciosos dulces y muchas sorpresas que ni siquiera se imaginaba. Al escuchar esto, el chico se sintió intrigado, aunque puso la condición de que si no le gustaba ir a la capital o no le gustaba el regalo, Bam Bam estaría con él para siempre, y ella estuvo de acuerdo, así que sellaron una promesa. Después de eso, idearon un plan para visitar la capital. Entonces Eirin propuso que al día siguiente, justo cuando partía el director en el carruaje, ellos podrían esconderse bajo la silla del conductor y así podrían llegar a la capital sin que el director se enterara, pero este plan le pareció bastante imprudente a Ricardo, ya que el viaje duraba una semana. Con esto, el plan de llevar a Ricardo a la casa del duque e entregar el fragmento a Erno se estaba cayendo, pero en ese momento Ricardo cambió de opinión y le dijo que irían a la capital juntos, así que al día siguiente entraron debajo de la silla del conductor y quedaron compactos, por lo que cuando el carruaje se movió, Eirin sintió una corazonada. En ese mismo momento, Charney estaba practicando el proceso de purificación con Erno, pero después de un rato el tipo se dio cuenta que era una pérdida de tiempo, así que decidió detenerse. Después de esto, se encontró con sus hijos, quienes habían estado recibiendo informes, pero hasta ahora no tenían rastro de Eirin, y Erno estaba profundamente vacío al recordar a su hija. A pesar de que al principio se lo había tomado como una broma, últimamente algo profundo había despertado en él y comenzó a imaginarse un futuro con ella, en donde ambos fuesen felices, por lo que pasó de ser una falsa hija a la que pretendía querer a volverse una hija a la que amaba de verdad. Después de un rato le dijo a los chicos que él tenía que ir a un lugar y debía cancelar todas las obligaciones de ese día, por lo que recordó que le había prometido a su hija dinero, hogar y todo lo mejor de este mundo. Entonces se preguntó si le había hecho falta sinceridad mientras se atormentaba sobre el paradero de la niña. Por otro lado, Eirin y Ricardo ya habían sido encontrados por el director, por lo que este decidió pedir un carruaje para llevarlos de regreso a casa. Sin embargo, Ricardo le aclaró que tenía un trabajo importante que hacer en la capital y que por favor los dejara ir. Entonces Eirin le dijo que debían llevarle una gema a la familia Ethan, debido a que sin ella seguramente estarían en problemas, por lo que le pidió que por favor los llevara con él, y este aceptó llevarlos. Al escuchar esto, Ricardo pensó que Eirin había improvisado con la joya que le había dado y estuvo muy contenta por ella, así que la agarró de la mano y juntos emprendieron su camino hacia el pueblo, el cual sería la primera parada hacia la capital. Luego llegaron a un hotel bastante lujoso y el director les dijo que debían quedarse allí durante 4 días y 4 noches mientras él iba a la capital a terminar algunos asuntos de negocio, y les dejó un aparato con el cual podían comunicarse en caso de estar en problemas. Sin embargo, cuando Eirin estuvo sola, se dio cuenta de que tenía que hacer algo para salir de allí, a pesar de que le podría costar la vida, y al pensar en que a Ricardo le alegraría mucho conocer a sus padres, decidió ir a la capital a pesar de tener un pequeño cuerpo y ser solo una niña de 5 años, aunque su mente fuera la de una adulta. Después de desayunar, buscó un carruaje privado, pero luego de buscar por largo rato, encontró a un niño en la calle y le ofreció un pan con mermelada de fresa, ya que pensó que seguro estaría muy hambriento. Al ver su verdadera apariencia, se dio cuenta de que el chico era bastante apuesto, ya que en la novela original el creador se había enfocado en describir la belleza de todos los personajes por igual, así fuesen personajes secundarios, y después de esto recordó que debía darse prisa en llegar a la capital. Por otro lado, en la mansión todavía no tenían rastro de la pequeña Eirin, y el duque Miriel comenzó a reflexionar acerca de su vida y se preguntó si la chica tenía una fuerte herida de la infancia que no había podido superar, y Kylos le aclaró al duque que Erno había cancelado todas sus reuniones en los últimos 3 días, por lo que Miriel se llenó de furia al escuchar esto. Mientras tanto, en la capital, el director ya había llegado a una taberna donde un tipo le entregó un ticket dorado que le daba acceso a la subasta subterránea, y resulta que el tipo tenía el objetivo de comprar a todos los niños en la subasta y llevarlos a la guardería para salvar sus vidas. Aunque era una tarea bastante compleja debido a que el gremio de información mundial tenía el control de todo, y según el bartender, estos tipos eran personas crueles que vendían y compraban niños a su propia conveniencia. En eso llegó Erno a la taberna, quien aún estaba buscando a su hija, y el director se fue rápidamente pensando en Eirin y Ricardo, así que juró protegerlos. Pero Eirin estaba siendo perseguida por el pequeño niño, quien le aclaraba que no tenía dónde ir y le preguntó si se podía convertir en su maestra, así que se arrodilló y Eirin
no tuvo más opción que aceptarlo. Después Erin trató de conseguir un carruaje y el tipo no quiso llevarla porque era muy pequeña, pero el niño le aclaró que podía guiarla ya que conocía el lugar, así que un poco después llegaron a la mansión Colin y ella le agradeció al niño por llevarla, y al ver que el niño estaba un poco loco porque empezó a ladrar como un perro, Erin se dirigió a la entrada en donde pudo hablar con los caballeros que custodiaban la mansión y les explicó que conocía al hijo del duque Colin, pero estos tipos parecían reacios a atenderla e hicieron lo posible para ayudarla. Por otro lado, Ricardo estaba decepcionado de que Erin se hubiese ido sin él y se preguntaba por qué él le había hecho eso y había roto su promesa de estar con él para siempre. En eso vemos que los padres de Ricardo eran unos padres muy amorosos, pero justo cuando tenía pocos meses de haber nacido, el niño fue robado por unos piratas, ya que había una persona que solo quería desgracia para su familia. Momentos después, Erin pudo entrar a la mansión a hablar con Michael Colin, el duque Colin, quien le preguntó qué sabía acerca de su hijo, y ella se dio cuenta de que el tipo tenía una hermosa apariencia como estaba descrito en la historia original. Sin embargo, el tipo parecía mirarla fijamente con ojo crítico todo lo que decía, y Erin pasó a describir el niño aclarándole que tenía cabello morado y usaba un arete blanco largo en su oreja derecha, y también le dijo que usaba magia de hielo y a veces congelaba cosas. El tipo, al escuchar esto, supo que se trataba de él, se trataba realmente de su hijo Ricardo, así que le dijo a la niña que debían apresurarse a buscarlo. Sin embargo, Erin le dijo que debía esperar un poco más, ya que tendría que explicárselo a Ricardo, y le prometió que lo llevaría al día siguiente. Pero cuando el señor Colin le preguntó que cómo sabía que era su hijo, ella inventó excusas diciendo que al ver las pancartas en las calles de los niños desaparecidos, supo que se trataba de su amigo Ricardo, y en ese momento recordó que la historia original Charney había podido resolver esto de esa manera, así que el señor Colin estuvo de acuerdo y decidió esperar hasta el día siguiente. Cuando Erin salió de la mansión, se encontró nuevamente el niño que la había estado esperando, y en eso Erin sacó el fragmento de Erno, por lo que el niño le mostró que tenía dos fragmentos parecidos, y ella recordó que esa fragmentación era lo que le daba balance a la historia original, ya que los protagonistas de mayor peso poseían uno, y había un total de 7 fragmentos en donde 3 eran de Erno, uno de Ricardo y había uno que estaba perdido, pero el futuro sacerdote tenía las otras 2 piezas restantes. Después de esto, el niño quiso darle todas las que tenía a Erin, y ella le dijo que no era necesario ya que seguramente las necesitará en el futuro, y sabiendo esto, decidió regresar a la habitación en donde estaba Ricardo. Al llegar a la habitación se encontró a Ricardo profundamente dolido, y Erin le dio buenas noticias ya que había encontrado a su padre y le prometió que vendría a recogerlo al día siguiente, y le explicó que se había sorprendido de que se parecía mucho a su padre. Pero Ricardo le preguntó que por qué debía ir a un lugar así, y le dijo que había puesto todas sus esperanzas en ella y se había sentido abandonado ya que lo había dejado solo. Erin entonces le explicó a Ricardo que sus padres lo amaban mucho y que no lo habían abandonado, sino que un día alguien lo robó, y todos los días desde ese momento habían seguido buscándolo con la esperanza de que estuviera en algún lugar, por lo que después de casi una década finalmente podrían reunirse. Pero Ricardo pensaba que Erin estaba mintiendo solo porque quería abandonarlo, y esa misma noche el duque Colin estaba agradecido de que su hijo Ricardo estaba vivo. Pero Ricardo se preguntaba si Erin lo visitaría cuando se reuniera con sus padres, aunque esta le aclaró que tenía algunas cosas que hacer, y el chico parecía estar padeciendo una especie de apego por Erin ya que no se quería separar de ella. En ese momento entró el niño para interrumpir, diciéndole a Erin que estaba un poco preocupado por su maestra y había entrado para saber si estaba bien, por lo que en ese momento Ricardo se puso un poco celoso y ambos comenzaron a forcejear por Erin, y este de inmediato se desmayó del hambre. Luego Erin quedó a solas con el niño y pensó que la despreciaría por su cola, sabiendo que el verdadero papa en la novela odiaba a los Swin, ya que había aprendido que los humanos eran superiores a los Swin. Pero cuando el niño le quitó la capa a Erin, el chico quedó impresionado por la calidad de la capa y le aclaró que ya había visto ese tipo de colas, así que finalmente conocemos su nombre, que es Lucilion. Y ella recordó que Lucilion era el candidato original para convertirse en papa, así que se preguntaba por qué razón estaba allí, aunque este le dijo que tenía muchas razones para servirle, ya que ella era quien lo había salvado al darle un trozo de pan en la calle. Al día siguiente, nuestros héroes se encontraban de visita en la mansión Colin después de haber sido guiados en un carruaje por Winter, el mayordomo de la familia Colin. Y bueno, yo creo que es un buen momento para dejar la primera parte por aquí. Ya saben, como siempre, si dan like y se suscriben, eso me ayuda muchísimo. A los 1000 likes traeré la segunda parte de esta historia, que se llama Estoy siendo criada por villanos. Recuerden que tengo un canal de Twitch, un canal donde leo manguas, tengo Instagram, tengo Twitter, tengo todas las redes sociales donde pueden seguirme para estar en más contacto conmigo. Muchas gracias por haber visto este resumen y nos vemos en el siguiente. Adiós.